Dentro de la física tenemos lo que es la estática, que es lo que estudia la parte de las fuerzas, cómo se componen, su relación con las cuplas. Dentro de eso tenemos que tener en cuenta que vamos a ver lo que es fuerza. Para eso el sistema internacional se desprendió del sistema de unidades. El sistema de unidades se divide en tres grandes grupos. Esos tres grupos son el CGS, el MKS y el técnico. Los primeros dos, CGS y MKS, derivan de siglas que significan centímetro, gramo, segundo, y en el caso del MKS es metro, kilogramo, segundo. A nosotros nos interesa básicamente lo que vendría a ser la longitud, lo que vendría a ser la parte de masa y la parte de tiempo relacionada al segundo. La relación entre ellos tres conforman las unidades derivadas que vendrían a ser la velocidad, la aceleración y por lógica la fuerza. Nosotros dentro del sistema de fuerza tenemos lo que es el sistema paradinas, que es la unidad referente al CGS, tenemos el sistema referente al MKS que es el Newton y en el caso del técnico tenemos el kilogramo fuerza. Por definición, la fuerza es todo aquello capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo. Básicamente una fuerza tiene una serie de componentes donde se encuentra el punto de aplicación, la intensidad o módulo, la dirección y el sentido. Para poder pasar de Dina a Newton se hace una operación matemática que es una relación que se da entre el centímetro y el metro y entre el gramo y el kilogramo. Si yo quisiera pasar de Newton a kilogramo fuerza, lo hago en relación a 9,81, que es el valor de la gravedad. En esas variables es como se calcula el valor de la fuerza en distintos sistemas. Las fuerzas, según cómo se relacionan, forman distintos sistemas. Entre los sistemas que conocemos, que vamos a trabajar, van a ser el sistema de fuerzas colineales, porque trabajan en una sola línea de acción, el sistema de fuerzas concurrentes, cuando concurren a un punto o parten de un punto, y el sistema de fuerzas paralelas, cuando dos fuerzas se encuentran uno al lado de la otra. En cada sistema de fuerzas se obtiene una resultante. La resultante es aquella fuerza que reemplaza a todas en un sistema. Un sistema de fuerzas colineales se divide en dos grandes ramas, las que van en el mismo sentido y las que van en distinto sentido. Las del mismo sentido tienden siempre a sumarse, mientras que en las de distinto sentido prima la fuerza mayor, restándole la fuerza contraria. En el ejemplo que tenemos de fuerzas de igual sentido, siempre hablando de colineales, les he dado dos fuercitas muy sencillas, F1 de 5 Newton, F2 de 4 Newton, una escala de 1 Newton por 1 centímetro y la idea es tratar de sacar la resultante. Para eso hay dos métodos, es el método gráfico y el método analítico. Habrán visto que sobre el apunte les he dibujado una regla, la idea es que ustedes lo construyen en la carpeta esto, por eso es que ustedes van a ir trabajando con la regla y son pasos muy sencillitos para la colineal. Si son de igual sentido pongo una a continuación de la otra y luego directamente con la regla realizo la medición. Tengo que tener en cuenta que en toda medición que yo realizo con un instrumento, en este caso con la regla, puede haber un margen de error. Por eso yo pongo resultante igual a 9 centímetros, que es un equivalente a 9 newton, utilizando siempre la escala. El método analítico para este caso es muy sencillo también, la resultante es igual a F1 más F2, lo que me da un resultado de 9 newton. Básicamente me estaría coincidiendo el método gráfico con el método analítico. Para el caso
2, es decir, de distinto sentido. Como verán, he dibujado una fuerza contraria a la otra. Hay distintas formas de graficar, esta por ahí la más sencilla, la más simple de identificar. Tengo F1 y F2, y al igual que el anterior, lo que hago es utilizar la regla para poder graficarlo. Me ayudo con eso. La idea, recuerden, que ustedes trabajen con la regla, por eso se lo he puesto, para que lo hagan paso a paso. Y luego realizo una medición y se lo voy restando con la regla, obteniendo una resultante para el método gráfico. En el caso del método analítico, debo considerar siempre la fuerza mayor y a esa le tengo que restar la fuerza menor. En este caso, la fuerza mayor es F1 menos F2. Me va a dar un resultado de 6 newton. Recordemos que siempre lo debo comparar con el método gráfico, y para que sea justamente una corroboración de que la operación esté bien hecha.